Buenas noches y bienvenidos a la Estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. Los archivos de hoy son la séptima compilación de 10 episodios de los relatos de la Estación 33 para aquellos que gustan de un contenido más largo y sin interrupciones. Esperamos disfruten de esta colección de más de 2 horas para esas necesidades peculiares. Espero que estos relatos sean de su gusto. Los dejo entonces con la séptima compilación. Solo una advertencia. Esta no va a ser una experiencia agradable para ninguno de nosotros. Voy a describir algunas cosas terriblemente violentas que yo y otros hemos visto. Así que considéralo como not safe for work. No seguro para que lo escuches en el trabajo. Solo estoy haciendo esto porque necesito desahogarme. Me he sentido enfermo y culpable durante bastante tiempo. Probablemente estés familiarizado con los sitios de shock. Han sido un elemento fijo desde que Goatse.cx aterrorizó el internet a finales de los 90. Es una configuración muy sencilla. Nombre de dominio, una imagen o video desagradable, vincúlenlo en algún lugar de Facebook y ¡bang! Es la forma más sencilla de controlar una comunidad en línea. Pero entonces apareció Brainer.gp. Brainer.gp es un sitio que consta de un único video, reproducido en repetición sobre un fondo blanco. El único texto en el sitio es un hipervínculo roto que dice «dígales». Lo que distingue a este sitio de todos los demás es que el contenido del video varía. No he hablado con dos personas que hayan visto el mismo video. Lo vi por primera vez en el 2007, cuando estaba en el último año de secundaria. Tenía muchos amigos que pasaban una lista de mierdas enfermizas que encontraban en línea para molestarse entre ellos. Cosas como Lemon Party, Top Girl, Rotten.com. Nunca hice clic en ningún enlace que me enviaran antes de esta. Andy me envió un enlace a Brainer.gp en lo que creo que era un sábado, pero no estoy muy seguro, realmente no importa. Parecía realmente desconcertado por eso. El único texto de su mensaje instantáneo era «Amigo, ¿qué carajos es esto?». Tenía verdadera curiosidad porque Andy se reía de la mayoría de las mierdas repugnantes que la gente le enviaba, y para que algo lo hiciera reaccionar así, tenía que haber sido algo muy jodido. Hice clic en el enlace que me envió porque era un adolescente estúpido. Hele ahí, Brainer.gp, y el video comenzó después de un par de minutos de almacenamiento en buffer. Comenzó de una manera bastante inofensiva, con una simple tarjeta de título en algún idioma escandinavo. Los primeros minutos fueron solo un tipo blanco y flaco con calzoncillos muy ajustados de color azul y amarillo. Él estaba sentado en una cama, desenrollando un trozo de cuerda blanca, como las que se usan para atar la vela de un yate. Estaba muy bien afeitado y su rostro parecía algo femenino. Habló un poco con la cámara mientras desenrollaba la cuerda, pero era algo que sonaba como portugués. Luego se ató la cuerda alrededor del cuello con un nudo apretado. Se paró en la cama y pasó unos minutos más atando otro extremo a un dispositivo fuera de la vista de la cámara en el techo. Terminó el nudo y tiró de él unas cuantas veces y luego se dejó caer hacia atrás. Tenía una expresión realmente perturbada en su rostro y comenzó a tener arcadas. Sus calzoncillos se levantaron al frente y luego me di cuenta de lo que estaba mirando. Fue una asfixia autoerótica, como se oye en la televisión. Comenzó a excitarse y la piel alrededor de la soga estaba de un color rojo brillante, e incluso con las imágenes granuladas y de baja calidad, se podía ver su rostro cambiar de color. Disparó su carga y pensé que el video iba a terminar, hasta que vi que la barra de tiempo de ejecución en la parte inferior de la pantalla, que me decía que todavía faltaba 1 hora, comenzó a entrar en pánico. Su rostro se torció en una mueca y comenzó a agarrar la cuerda y tratar de desatarse. Emitió lo que probablemente pretendía ser un grito,
si su tráquea no estuviese cerrada con una cuerda de nilón. Luchó patéticamente, retorciéndose con la fuerza suficiente para dejar en claro lo desesperado que estaba, tirando del nudo alrededor de su cuello y gorgoteando fragmentos de palabras. Se balanceaba de lado a lado. Sus rodillas temblaban tanto que aparecían borrosas en la cámara y se podía ver cómo su vida se extinguía en tiempo real. Finalmente, se quedó inerte. Su cara estaba azul como un pez. Luego, cuando quedaban 30 minutos de video, entró otro hombre con un cúter y fue entonces cuando cerré todo. Me quedé sin palabras. Inmediatamente le envié un mensaje instantáneo a Andy preguntándole qué diablos era eso y dónde lo había encontrado. Amigo, ¿viste lo de la escopeta? Ahora, ese mensaje no me lo esperaba. Le pregunté qué quería decir con lo de la escopeta. Este tipo estaba atado a una cerca y dos tipos con máscaras de Halloween lo golpeaban. Ya estaba muy maltratado. Y un tipo sacó una escopeta, se la metió en la boca y le voló la cabeza. ¿Lo viste? Le dije que vi a un tipo morir asfixiado. ¿Qué? Yo no vi nada de eso. Pensé que estaba tratando de tomarme el pelo. Seguí presionándolo. Pero él se aferró a su historia y no había nada que oliera raro en lo que estaba diciendo. Los detalles eran consistentes. Un video granulado de dos hombres con máscaras de goma de Halloween golpeando a un hombre mayor y corpulento que estaba atado a una cerca de tela metálica. Le gritaron en ruso y luego le dispararon en la cabeza con una escopeta recortada. Y el camarógrafo mantuvo el foco no en el tirador, sino en el tipo mayor y en cómo la explosión le convirtió la cabeza en trozos rojos. Se repitió en cámara lenta y luego el video terminó. Eso fue lo que él vio. Charlamos el resto de la noche porque Andy estaba tan conmocionado por ese video que necesitaba hablar con alguien para poder tranquilizarse. Siguió diciendo que era un sitio de snuff, que encontramos un sitio de películas snuff y que probablemente tendríamos problemas con la policía, que podríamos ir a prisión. Le dije que era solo una película o imágenes de la escena del crimen que alguien había subido para sorprender a la gente. Nunca creí mucho que existieran películas snuff y esas cosas. Pero esa noche comencé a preguntarme sobre el tema. Y en cuanto al sitio, no había otros enlaces de video en el sitio. No hubo tiempo suficiente para que el webmaster cambiara el HTML y los archivos. Ninguno de los dos quería pensar en ello más de lo que era absolutamente necesario. Así que llegamos a un acuerdo tácito de no volver a sacar el tema nunca más y no decírselo a nadie. Y pasó el tiempo, y nos olvidamos de que el sitio existió, hasta que llegó el verano y yo, por una razón que no recuerdo, decidí volver a abrirlo. Supongo que en ese momento sentí curiosidad por el secreto o el truco que hizo con lo de los dos videos, o si simplemente quería mirarlo boquiabierto como si fuera un accidente de tráfico. Escribí la URL y obtuve una página de error 404. Presioné actualizar y mostró el mismo error. 404, página no encontrada. De hecho, me sentí aliviado al ver esto. El sitio web estaba muerto, lo que significa que no podía haber sido nada especial. La vida continuó, y luego me topé con una conversación en internet que hablaba de Brainer.gp un par de semanas después. Mucha gente vio tantas cosas distintas a la vez. Un hombre vio a su madre ahogarse en un pozo exactamente igual al que estaba detrás de su casa, y luego otro publicó que vio imágenes de cámara de seguridad de un robo a un banco donde los ladrones estaban alineando a los rehenes y disparándoles uno por uno. Otro comentador dijo que vio a un tipo con pasamontañas apuñalando a un niño una y otra vez. Publicó una captura de pantalla para probarlo y casi vomité cuando cometí el error de hacer clic en ella. El niño fue apuñalado tantas veces que era imposible saber cuántas heridas tenía. El niño estaba atado a la cama con los ojos vendados. No podía tener más de 8. Ni siquiera usé mi computadora durante el resto del día. Me sentí mal, no solo del estómago, sino... era un malestar que sentía por todas partes. Sentí que me iba a sorprender. Al día siguiente volví al hilo y pregunté sobre el sitio.
Un hombre indagó en el código fuente del sitio y encontró un enlace a una página de inicio de sesión. La conversación seguía intercambiando ideas y teorías, que era una fachada para un negocio de la red oscura, que tenía vínculos con terroristas, que era simplemente un psicópata. Mucha gente intentó superar el inicio de sesión, forzando muchas contraseñas por fuerza bruta, pero nada funcionó. Observé la conversación durante un tiempo, pero nadie cubrió ningún terreno nuevo, incluso con personas que intentaron todo para descubrir quién era el responsable de esto, y debo admitir que quería ver al bastardo responsable detrás de las rejas. Pero lamentablemente, el hilo no encontró ninguna pista más que la página de inicio de sesión. El caso se resolvió después de un tiempo, y todos lo olvidamos nuevamente. Escribo esto porque acabo de recibir un mensaje privado de una amiga en Skype. Encontró Brainer.gp y me preguntó qué era. Solo le dije que no hiciera clic en él, que no era algo que nadie debería ver. Ella no escuchó. Nadie escucha nunca cuando les dices que no miren algo. Hizo clic en el enlace y apareció un video de un accidente aéreo filmado desde la perspectiva del piloto. Describió cómo el piloto y los pasajeros gritaban mientras se precipitaban hacia la ladera de una montaña, solo para ser interrumpidos por un fuerte choque, un crujido seco como el de una ramita al romperse, y luego varios segundos de silencio. Si alguien sabe algo sobre Brainer.gp, por favor dígamelo. No voy a intentar dar el argumento de que es normal darse un baño frío a las 4 de la mañana. Realmente no lo es. Pero según mi experiencia en la vida, todo el mundo tiene sus pequeños hábitos extraños. Quiero decir, dadas las cosas que he visto hacer algunas personas cuando las dejan a su propia suerte, lo que hacía Jack en realidad era muy mundano. Por ejemplo, el mío es el café. Bebo galones de esa sustancia y en horas realmente poco comunes. Estaré completamente despierto hasta que salga el sol, pero no porque tenga algún tipo de insomnio, no en realidad. Simplemente, pues caí en un ciclo destructivo. Estoy aburrido, bebo café. Quiero empezar un libro nuevo, primero hay que hacer un café. Maratón de películas con Jack, voy a prepararnos un café a cada uno. Agotado en el trabajo porque anoche no dormí más de 1 hora, será mejor que tome un buen café para el camino. ¿Entienden a lo que me refiero, no? En fin, estaba mirando el techo, completamente despierto, y el reloj de mi mesilla de noche marcaba 32.51 en dígitos gruesos de color naranja. Desde el otro lado del pasillo, escuché un clic al abrirse una puerta y luego el ruido de unos pies descalzos en el piso alfombrado. Jack se estaba embarcando en su excursión nocturna a la bañera. Tenía trabajo en 5 horas, así que traté de reprimir el impulso de interceptar a mi compañero noctámbulo por una taza de oro negro. En lugar de eso, hundí la cabeza entre 2 almohadas, de modo que el sordo latido de mi propio corazón llenó mis oídos como una música pulsante que iba alzándose, creando un crescendo. Lejos de calmarme y ensordecer mis preocupaciones y llevarme a dormir, descubrí que escuchar los latidos de mi propio corazón solo empeoraba las cosas. Estaba contando los golpes, tratando de descubrir si los latidos eran irregulares o no, o si simplemente me estaba provocando pánico y provocando que mi ritmo cardíaco aumentara por sí mismo. Cuando el pensamiento cruzó por mi mente, sentí el deseo de relajarme, de la comodidad que brinda envolver las manos alrededor de una bebida caliente, de un café. El sudor me apareció por la espalda como una mano húmeda, y cuando miré el reloj me di cuenta, con cierta alarma, de que solo habían pasado 4 minutos. Así que me senté, me puse la bata y, lo adivinaste, bajé a la cocina mientras el fantasma de ese aroma familiar ya llenaba mis fosas nasales.
Mientras la cuchara tintineaba dentro de la taza, noté que el sonido era compensado por otro, una voz baja de barítono procedente del baño contiguo. Solamente es Jack cantando, me dije, pero aquello no era una canción. No había ninguna melodía, solo un ritmo repetitivo. Habría pensado que era algún tipo de grabación en repetición, tal vez reproducida desde el teléfono de Jack, pero con variaciones ocasionales. Entremezclado con eso también había un suspiro, como el silbido del vapor cuando sumerges un sartén caliente en agua fría. Me reí, pero cuando iba a salir de la habitación, noté que el boiler que estaba instalado justo afuera de la puerta del baño, frente a la cocina, estaba apagado. Podía escuchar claramente el gorgoteo de los grifos del baño, pero el baño debía estar helado. Llamé a la puerta. «Hola, Jack. ¿Quieres que abra el agua caliente?» Ninguna respuesta. Los cánticos continuaron sin cesar. No debe haberme oído, racionalicé. Además, si aún no era consciente de que el agua estaba fría, ¡ja!, pronto lo estaría. Lo más probable es que tan pronto como sumergiese el dedo del pie en la bañera. Sonreí ante la idea y regresé a mi habitación. A pesar de que la cafeína se abrió camino a través de mi sistema, logré dormir 3 horas y media sólidas y me levanté de la cama con tiempo para darme una ducha o tomar un café antes de tener que partir. Elegí la ducha, sabiendo que podía tomar un café en la tienda de la esquina junto a mi oficina. Pero cuando llegué a la cocina, mis pies se sumergieron en media pulgada de agua fría, brillando sobre el suelo de los azulejos. No me atreví a probar ninguna de las luces ni los electrodomésticos de la cocina, así que caminé a tientas por la tétrica habitación hasta la puerta del baño y la golpeé. Mientras lo hacía, me di cuenta, en un momento de terror punzante, de que los cánticos seguían ocurriendo, aunque con una voz más débil y exhausta. También salía luz por debajo de la puerta, una luz eléctrica, brillante, que formaba prismas blancos en el agua turbia del baño. «¡Jack!», llamé. «¿Estás ahí?». El débil cántico continuó, pero el silbido había disminuido. Agarré la manija de la puerta y puse todo mi peso detrás de mi hombro mientras la giraba, empujándola simultáneamente para abrirla, entrecerrando los ojos no acostumbrados a la luz. Y ahí estaba él, Jack, tumbado en una bañera de cara a la puerta, moviendo la boca, recitando cosas que yo apenas podía oír, y su rostro se arrugó por la fatiga. El agua que se derramaba sobre la parte superior de la bañera era de un color marrón rojizo, y mientras me tambaleaba hacia adelante vi por qué. Desplegándose como en una mesa servida sobre la superficie del agua estaban los órganos de Jack. Todos ellos, los carretes de intestino, el corazón que todavía lanzaba pequeñas ondas sobre el agua del baño. Todos sus órganos se extendieron y flotaron a su alrededor, y su boca aún se movía en una espantosa imitación de la vida. Por el borde del ojo, encajado entre el extremo de la bañera y la pared de la cabina de la ducha, también había algo más, algo alto, pálido y arrugado, y observaba la forma empapada de mi compañero de cuarto retorciéndose ahí en la bañera, pero nunca tuve tiempo de mirarlo. Mi mirada estaba fija en el repugnante espectáculo que tenía delante de mí. Mi estómago se revolvía violentamente. «¡Oh, Dios, Jack!», logré balbucear. Todo esto ocurrió en cuestión de unos 2 segundos. Incluso cuando las palabras salieron de mi boca, la luz sobre mí de repente brilló intensamente y luego explotó. El cambio de oscuridad a luz y luego de vuelta a oscuridad, todo en cuestión de unos pocos latidos del corazón, fue demasiado para mis ojos, y me agité hacia atrás, resbalándome en el suelo mientras mi visión se llenaba de estallidos de estrellas de neón
y siluetas superpuestas encima de ellos, y salvo por el gorgoteo del agua corriente, todo había quedado en completo silencio. Cuando mi visión se aclaró lo suficiente como para ver, Jack estaba muerto. La manzana rosada que era su corazón se balanceaba ahí, una cáscara hueca e inmóvil, y su boca colgaba suelta y ancha, mientras el agua del baño corría hacia su interior para calmar su garganta arruinada. La ventana abierta permitió que los cálidos dedos de una brisa de finales de verano rozaran la superficie del agua, enviando una pequeña ola a lo largo de su superficie. Busqué al hombre en la esquina de la habitación, pero había desaparecido, llevándose consigo cualquier extraña fuerza de voluntad que había mantenido a Jack cantando. La policía no fue de mucha ayuda. Al principio sospecharon de mí, y cuando finalmente conseguí un buen abogado, dictaminaron que la muerte de Jack era un suicidio y cerraron el caso. Cuando le conté al detective sobre el hombre que había visto, y Jack todavía cantaba mientras estaba tan gravemente herido, hizo una mueca y me dijo que había bebido demasiada cafeína, que el torrente de sangre a mi cabeza estaba haciendo que mi cerebro viera cosas o hiciese trucos con mi percepción. Entonces, sin más, me dejaron solo para recoger los pedazos. Tuve que revisar las cosas de Jack y encontré un arrecife de facturas sin pagar de electricidad, agua y gas. Durante 3 semanas, habíamos estado usando casi el doble de la cantidad de electricidad que usábamos normalmente, y las autoridades de facturación nos habían amenazado con desconectarnos de la red si no pagábamos. Los clasifiqué todos a la luz de una lámpara de noche, con el café enfriándose sobre una pila de sobres y la calculadora en mi regazo. Debíamos decenas de centenas en facturas de servicios públicos y multas. Mientras lo hacía, juraría que podía oír el gorgoteo de las tuberías, como si alguien estuviera usando los grifos de abajo, pero cuando corría a comprobarlo, todo estaba apagado. Durante un tiempo, me obsesioné con la forma en que Jack había muerto, imprimiendo artículos de periódico y escuchando informes archivados sobre crímenes extraños en el área, pero no había nada que se pareciera siquiera a lo que había visto. Perdí tanto trabajo por noches sin dormir que me despidieron y tuve que conseguir la ayuda de mi hermano y algunos amigos para pagar el dinero que debía. Finalmente, volví a vivir con mis padres. Supongo que la historia sería más interesante si les dijera que el espíritu vengativo de Jack me perseguía, o que la cosa pálida de ese baño me acechaba donde quiera que fuera. Pero mentiría si les dijera eso. Es como si, entre la luz que se apagaba y el equipo forense finalmente drenara el agua helada, Jack simplemente dejó de existir. Su familia ni siquiera quiere hablar conmigo, y la mía me dice que intente olvidar todo lo que pasó y siga adelante con mi vida. Pero es difícil, ¿sabes? Yo, desde entonces ya no bebo tanto café. Estaba viendo televisión cuando escuché la puerta abrirse. Vi que la hora marcaba a las 9:30 de la noche. Extraño, ya que por lo general mi papá llegaba antes de las 9 de la noche. Pero considerando lo del carro averiado, supongo que era normal. No pensé que tardaría más de 1:30 en llegar. Lo que sí era extraño era que ni siquiera se molestó en decir buenas noches o ya llegué. Tuve que asomarme desde la sala para verlo, ahí en la puerta, mientras colgaba sus llaves y su saco y se encaminaba a la cocina. Esto no era del todo común, así que apagué el programa que estaba viendo y fui a la cocina con él. Aunque no platicáramos mucho, el cenar juntos era por lo menos una costumbre que yo quería seguir respetando. Cuando entré a la cocina, lo vi sacar una cerveza de la hielera. «Papá, dijiste que solo tomarías en días feriados», grité con una alarma en la voz. ¿Se había mantenido cuántos meses sobrio? ¿Unos 3 o 4? Otra promesa rota de su parte, pero aún así dolía ver cómo tiraba tanto progreso a la basura.
típico de él. Siempre es más fácil rendirse que seguir con las cosas. La vi tomarse una lata de un solo trago y sentarse en la mesa. La cara de mi papá no era normal. Nunca había sido exactamente lo que dirías una persona alegre o extrovertida, pero su habitual expresión neutra había sido reemplazada por una mirada de miedo y cansancio. Tomó un panecillo frío y se lo metió a la boca. Sus ojos parecían dos abismos negros que no tenían fondo y reflejaban algún tipo de miedo o preocupación contagiosa. Mi madre había salido y no podía recordar su razón. Era obvio que no estaba con ganas de estar con su esposo al borde del alcoholismo, y cualquier pretexto para salir era bueno. Creo que estaba visitando a sus padres o a su hermana, o quizá encontrándose con su jefe, otra vez. Ella había tenido la decencia de dejarnos panecillos y pizza congelada para evitar que muriésemos de hambre. Parte de mi resentimiento hacia ella era que no sabía si era porque ella estaba huyendo o solamente porque no podía huir con ella. Esta no era una cena de 5 estrellas, pero para 2 hombres que harían un incendio si intentaban cocinar, era bastante aceptable. Mi padre era un típico trabajador de oficina. No te puedo decir si era un agente de seguros, o un financiero, o un vendedor a teléfono. Lo único que sabía es que ir a trabajar a un cubículo con gente que apenas toleraba lo había empujado a ciertos vicios. Agrega a esto que tenía que conducir de 30 a 50 minutos para llegar al trabajo, dependiendo del tráfico. Hoy, el carro estaba en el taller, por lo que tuvo que tomar el tren de la línea roja para llegar al trabajo y volver a casa. Podía escuchar el sonido de su boca masticando y nada más. Su mirada estaba perdida en algún extraño horizonte. Como el dicho, el viejo es deprimente, pero esto era más de lo usual. Mucho más. ¿Estás bien, papá?, le pregunté. Levantó la vista y me miró a los ojos como si apenas se hubiese dado cuenta de que estuviese ahí y lo hubiese sorprendido. Sus pupilas, parecidas a agujeros negros, enviaron un escalofrío a través de mi cuerpo. Mi padre habló por primera vez desde que llegó. Hijo mío, no tienes idea de lo que he visto. Estaba esperando el tren en la estación cuando este hombre se me acercó. Era un hombre mayor y vestía un traje elegante. Tenía una pizarra en sus manos que decía, «Alabado sea el Señor, su nombre es bendito», y una imagen de una cruz debajo. Lo había escuchado gritar desde la entrada de la estación. Tenía un acento fuerte. Sonaba foráneo, extranjero, pero no puedo decir de dónde. El hombre repetía exactamente lo mismo una y otra vez. «Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor». De vez en cuando se detenía para hablar con la gente. Se acercó a esta pareja más joven y comenzó a gritar sobre cómo Jesús había dado su vida por nosotros y cómo ya nadie respetaba ese sacrificio. ¿Cómo es que se pediría más de nosotros? Pensé que era triste y patético. La voz de mi padre se comenzó a apagar. Nunca habíamos sido una familia particularmente religiosa, pero de vez en cuando íbamos a la iglesia para complacer a mis abuelos. Demonios, yo me inclino hacia el ateísmo en estos días. Probablemente tuvo que ver algo con que mi papá iba a una escuela católica. Fue un par de esas escuelas de las que oyes hablar, en la que las monjas te golpean las manos con palos grandes y pesados si no eras completamente sumiso. Creo que hay una ironía en eso. Intentan crear creyentes, pero solamente logran alejar a las personas de la iglesia y de su Dios. Papá se aclaró la garganta y nuevamente comenzó a hablar. Luego se acercó esta mujer musulmana. Bueno, creo que era musulmana porque tenía una de esas mantas alrededor de la cabeza. Entonces ella comenzó a gritarle cuando el predicador se acercó a ella. La mayoría de la gente en la estación pensó que iba a haber una pelea. Este punk que estaba a mi lado comenzó a reír. Tiene una moicana y patineta y perforaciones. Muy estereotípico. Sacó su iPhone y empezó a hacer una transmisión en vivo mientras se soltaba carcajadas. Quería decirle algo a ese maldito punk, pero antes de que reuniera el valor para eso, llegó el tren. Tomé mi maletín y lo abordé. No pasó nada particularmente peculiar durante el viaje hasta ahí, aparte de que había una mujer con sus hijos y un perro en su regazo. Uno de esos chiquitos y peludos, no sé cómo se llaman. Los niños estaban tratando de apaciguar al perrito.
No sé si estaba especialmente alterado o si así era su estado habitual, pero estaba ladrando sin parar. ¿Quién diablos trae a su perro al tren? En la siguiente parada, me bajé para hacer transbordo en la línea naranja. Cuando estaba a punto de bajar las escaleras para llegar a la siguiente estación, el predicador extranjero estaba ahí. Esta vez, estaba despotricando sobre cómo la gente ya no le importan los niños, y luego despotricó sobre el aborto. Al hombre obviamente le faltaba un tornillo, pero era extraño verlo de nuevo, aunque esta vez fue diferente. Podría jurar que su cabello corto ahora era más largo, tenía barba y su traje ahora tenía un tono gris, diferente al de antes. Estaba más enojado que anteriormente. Ni siquiera lo había visto subir al tren para llegar aquí. Ahora me preguntaba si la historia se iba a detener o si él iba a continuar. ¿A dónde diablos papá quería llegar con todo este cuento de sacerdotes extranjeros en el tren? Fui a la siguiente estación y me bajé. Esta vez solo había 2 personas en la estación. Había una pareja mayor. La mujer sollozaba en el hombro del hombre. El viejo tenía la vista hacia enfrente, aparentemente viendo una pantalla en la estación, un anuncio de Pizza Domino's. El hombre empezó a babear y la mujer empezó a llorar aún más fuerte. Entonces, el predicador estaba ahí otra vez. Corrió hacia ellos y empezó a gritarles. Su tono de voz era cruel. Él le gritó que el presidente era el diablo y que ella era un demonio por votar por él. Continuó gritándoles hasta que llegó el tren. Me surpí rápidamente porque me sentía muy perturbado. Justo cuando estaba por abordar, pude ver al sacerdote abalanzarse sobre la pareja, como si los fuese a matar con sus propias manos. Subí y tomé asiento en el tren casi vacío. Un hombre en el rincón estuvo tosiendo durante todo el viaje. Me di la vuelta para verlo y me horroricé de ver al predicador sentado al fondo. O quizás era otra persona, se veía más viejo de alguna manera. Me estuvo mirando fijamente todo el tiempo, simplemente mirándome con una mirada severa en su rostro, como si hubiese sido culpable de algo horrible y solo él supiese qué. Ahora tenía un corte en la cara y llevaba una chamarra pesada. La pizarra todavía estaba recostada en su regazo, pero ahora se veía muy desgastada. Lo que había escrito en ella estaba borroso, y el extranjero parecía mayor e incluso cojeaba al bajar del tren. Yo también me bajé y caminé rápidamente hacia el autobús para llegar a casa. Las manos de mi padre ahora estaban en su cabeza, mientras apoyaba sus codos en sus rodillas y miraba el suelo como si fuese lo más interesante del mundo. Subí al autobús y no sé si era el mismo u otro, pero un sacerdote estaba allí otra vez. Parecía un hombre de 90 años, vestía una bata de hospital, llevaba una bolsa intravenosa que estaba directamente en su brazo. Estaba bombeando una especie de líquido negro en sus venas. El único otro pasajero en el autobús era el mismo perro de antes. Esta vez me estaba ladrando y parecía rabioso. ¿Dónde diablos estaba la mamá y sus hijos? O sus dueños, si era otro perro. El viaje en autobús duró lo que pareció una eternidad, y cuando finalmente llegamos a mi parada, el conductor la pasó. Caminé hasta el frente del autobús para preguntarle, pero su cara estaba... ya no tenía rasgos faciales. Parecía como si alguien hubiese derretido su carne, y ahora solo había una borrosa masa de carne. Había pliegues de piel que cubrían los lugares donde se suponía que debía estar su boca, su nariz y las orejas. Sin embargo, sus ojos todavía estaban ahí. Sus ojos verdes me veían con terror y agonía. Teniéndolo enfrente de cerca, pude ver que en su cara había una cicatriz en forma de una cruz invertida. Su mirada era lo único que necesitaba ver para saber que algo andaba mal. Las puertas se abrieron y salí corriendo sin mirar atrás. Cada vez que llegaba a una nueva calle, lo veía ahí con el perro. Cada vez su cuerpo estaba más decaído y tenía puesta una vestimenta diferente. Finalmente llegué a casa y entré a cenar. Esto era una locura. ¿Mi padre había perdido la razón? Lo miré confundido y le rogué que me contara más, pero él siguió mirando detrás de mí. Le dije que podíamos conseguir de ayuda, que todo estaría bien. Mierda, no sé cómo definir bien. ¿Cómo volveríamos a la normalidad después de este arranque de locura? Ya nada iba a ser igual. ¿Mi madre se quedaría sola o me llevaría con ella? Aún no tenía 18, pero el próximo año lo tendría. ¿Cómo íbamos a ganar dinero?
Mi madre trabajaba en los fines de semana, pero no había tenido una jornada completa desde que yo tenía 3. Mi padre empezó a decir algo. Hijo, todo estará bien, pero... Miró directamente detrás de mí y las lágrimas brotaron de sus ojos. Le pregunté qué estaba tratando de decir, pero me ignoró. Créeme cuando te digo que tu madre y yo te amamos, dijo mi padre. Yo también comencé a llorar. Le dije cuánto los amaba a él y a mamá, y que todo estaría bien. Levantó la mano, indicándome que dejara de hablar, y dijo con voz débil: Hijo, él está detrás de ti. ¿Qué hora es? No lo sé. Yo sí lo sabía. Faltaban 5 minutos a la medianoche. Pierdo la motivación para hablar correctamente cuando estoy cansado, aunque definitivamente esto fue una reacción exagerada. A lo mucho, me habría tomado un segundo extra decirle la hora, pero realmente no estaba pensando. Solo quería llegar a casa, ignorando todas las interacciones sociales posibles. Ni siquiera levanté la vista para ver la cara de este hombre. Se fue sin decir nada, cojeando mientras caminaba, dejándome solo en la parada del autobús, esperando la última salida de la noche. Un solo minuto después de la medianoche, era el horario habitual en el programa, aunque casi siempre llega tarde, a pesar de tener solo unos pocos pasajeros como máximo. Mi turno de trabajo nocturno me había acostumbrado a estas horas vacías de la noche. Esta parte específica de la ciudad carecía de vida nocturna, lo que dejaba pocas razones para salir después del anochecer. Las tiendas estuvieron cerradas durante mucho tiempo, esperando el ambiente bullicioso de la mañana siguiente. Hasta entonces, guardan silencio. Algunas tenían las luces encendidas toda la noche, derramando ecos de vida en una calle que de otro modo estaría inactiva. Si el rapto ocurriese conmigo en esta parada de autobús, esta noticia tardaría muchísimo en llegar a mí, ya que simplemente estaría esperando un autobús que jamás llegaría. Este es el tipo de pensamientos que tengo mientras espero el autobús en la oscuridad. Las pausas ocasionales en estos pensamientos a menudo se deben a que reviso el letrero digital que está encima de mí y que muestra la hora estimada de todas las próximas salidas, esperando ver 5 minutos, o tal vez, si tengo mala suerte, 10 minutos más retrasados. No había planeado tener que leer una oración completa. Entonces, cuando terminé de revisar el letrero, solo entonces mi mente se dio cuenta de que ni siquiera había visto un número. Había comprobado el cartel, pero no entendía el contenido. Mi doble revisión me mostró de lo que me había perdido. El próximo autobús no es real. No te subas a él. Me quedé mirando por un momento antes de voltear a mi alrededor. ¿Qué era lo que esperaba encontrar? No sabría decirlo, pero esperaba algo. Quizá algunos bromistas que se estaban riendo en su trabajo, o lo que era más siniestro, una figura sombría que se cernía sobre nosotros para guiar este evento paranormal. Nada. No vi nada. La misma calle que ya conocía no tenía nada nuevo. Permanecía vacía, conmigo como la única señal de vida. Entonces esperé. En ese momento eran las 11:59, por lo que solamente quedaban 2 minutos más. A tiempo, lo que pudo haber sido por primera vez, llegó el autobús. 1 minuto después de la medianoche y aquí estaba, doblando la esquina, acercándose a la parada. Extendí la mano para indicar que necesitaba abordar, sintiéndome aliviado de que mi único camino a casa no hubiera sido cancelado. Cuando el autobús se acercó, noté el interior oscuro. Las luces delanteras estaban encendidas, pero las luces del interior estaban todas apagadas. No pude distinguir si había pasajeros a bordo, ni siquiera quién era el conductor. Como soy alguien habitual en esa ruta, conozco la mayoría de los conductores de esa última ruta, pero esta vez no tenía la más mínima idea. Subí al autobús, dejando el mismo cambio de siempre. Está un poco oscuro, ¿no?
Nadie respondió. Las puertas se cerraron detrás de mí y el autobús continuó su camino. Sonreí torpemente a pesar de saber que el conductor no podía verme, y encontré un asiento. Nunca supe si había más pasajeros, pero solo puedo esperar que nadie más tenga que pasar por estos próximos acontecimientos. Casi de inmediato, noté que estaba pasando paradas en la ruta. Un giro perdido aquí, un giro completamente equivocado por acá. Me invadió el pánico porque de alguna manera me había subido al autobús equivocado, a pesar de saber con certeza que el autobús que siempre tomo es el único en la zona que pasa a esa hora. Convenciéndome de que se había producido una desafortunada serie de cierres de carreteras, mantuve la calma y esperé. Después de 10 minutos de esto, habíamos regresado a la parada en la que había abordado. Delante de nosotros vi un autobús más normal, el autobús en el que se suponía que debía abordar. Las luces estaban encendidas y había algunos pasajeros. Estaba esperando en la parada. Hablé un poco más alto que el ruido del motor. Disculpe, ¿puedo bajarme? Estoy en el autobús equivocado. No hubo respuesta. Mientras pasábamos lentamente por el autobús correcto, pude ver a los pasajeros dentro, todos mirando hacia adelante. Mi mirada siguió la de ellos y se encontró con una ambulancia estacionada justo enfrente. Un pequeño grupo de paramédicos se arrodilló ante el haz de luz de los faros del autobús, rodeando un cuerpo en el suelo. No pude distinguir la cara del cuerpo, ya que estaba fuera de la vista, aunque una pierna parecía torcida. Los pasajeros parecían angustiados, mientras el conductor del autobús hablaba con los paramédicos. Me puse de pie. Oiga, necesito salir en la siguiente parada. Mientras hablaba, presioné el timbre y la única señal de luces internas se encendió en la parte delantera del autobús. Parada. La señal se apagó inmediatamente. Las pulsaciones posteriores del timbre no emitieron el sonido ni iluminaron el cartel. Oiga, yo necesito... El autobús aceleró repentinamente y la fuerza me empujó hacia mi asiento. Cuando intenté levantarme de nuevo, las ruedas chirriaron y doblamos en una curva cerrada sin que pareciera que disminuyésemos la velocidad en lo más mínimo. Nuevamente, la fuerza me empujó hacia abajo. La velocidad siguió aumentando. Las ruedas del autobús iban cada vez más rápido, hasta que el mundo que podía ver por las ventanas se volvió completamente borroso. Nunca había visto un carro ir tan rápido, y mucho menos un vehículo de carretera tan grande como este. Estaba seguro de que iba a morir ahí mismo. ¿Qué está haciendo?, me encontré gritando en medio del pánico. El conductor por primera y última vez habló. No lo sé. Mi mente andaba casi tan rápido como mi cuerpo que estaba siendo sacudido. El mundo más allá de las ventanas pronto se transformó en un vacío negro, aunque los efectos de nuestra velocidad aún eran evidentes en mi cuerpo, ya que la velocidad me empujaba en todas direcciones. Sentí como si de alguna manera nos hubiéramos vuelto aún más rápidos, aunque esto pudo haber sido la oscuridad que prohibía a mis ojos cualquier referencia de nuestra verdadera velocidad. Nos detuvimos repentinamente y yo caí hacia adelante. La caída fue violenta, pero no fue tan grave como debería de haber sido tras un cambio de velocidad de esa magnitud y tan de repente. Mi nariz golpeó el suelo, provocándome un gran dolor y haciéndome preguntar si estaba rota. Pero a pesar de esto, me levanté, sujetándome la cara, tratando de recuperar el equilibrio. Cuando el mareo disminuyó, comencé a notar dónde estaba. Estábamos afuera de mi casa. La parada de autobús en la que me bajo está a 5 minutos andando desde aquí. Sin embargo, aquí estábamos, directamente afuera de mi casa. Las puertas se abrieron suavemente. A pesar de mi deseo de irme lo más rápido posible, me encontré caminando de una manera calmada hacia el frente del autobús. Cuando llegué a la puerta me detuve, volteando lentamente para mirar al conductor del autobús, todavía envuelto en la oscuridad. Dije lo que siempre dijo, tratando de mantener un semblante de normalidad. Gracias, y buenas noches. Salí a la acera, mientras las puertas se cerraban detrás de mí,
seguido por el autobús que avanzaba hacia la oscuridad. Me pregunté si había tomado el autobús incorrecto, recordando a aquella persona accidentada que vi en la parada. Creo que hubo una severa confusión esta noche. Miré mi reloj. 1 minuto después de la medianoche. Es diciembre. Ya no siento nada respecto al mes. Al menos, no en lo personal. No soy una especie de misántropo que odia la Navidad y que se enfurece ante la sola visión de una corona de acebo o de muérdago. No soy ninguna clase de Grinch. No es así. El concepto de Navidad ha sido maravilloso para mí desde que era niño, compartiendo la alegría navideña con mis amigos más jóvenes y mostrándole los preciados regalos que me habían dado. Disfruté la Navidad entonces, y todavía existen muchos recuerdos en mi cabeza de muchos 25 años pasados, en las casas de mis ahora difuntos parientes, primos que rara vez vistos vienen a celebrar, y con suerte también a darme regalos. Entonces, ¿por qué no expreso nada hacia aquella festividad que alguna vez amé? Porque ya no puedo amarlo. No es que elija no hacerlo, físicamente no puedo, y no puedo porque mi condición no me lo permite. El comienzo de lo que estoy hablando comenzó cuando cumplí 17 años. Mi cumpleaños cae el 30 de noviembre, y como tal, se convirtió en un tema que a mis familiares les gustaba regalarme todo tipo de calendarios de Adviento entre mis propios regalos, como una especie de broma corriente que, ciertamente, me pareció divertida por un tiempo. Tengo todo tipo de calendarios para indicar la cuenta atrás para el día de Navidad. Baratos, comprados en tienditas, novedosos, con temática infantil, incluso algunos con temática para adultos. Sí, alguien me había dado eso. Sin embargo, de vez en cuando, compraban los más caros, aquellos que estaban hechos de ciertos tipos de material, que mostraban imágenes en lugar de tener dulces adentro. Fue en mi cumpleaños 17 cuando recibí uno de estos. Estábamos sentados en nuestro salón de la modesta casa de mi madre y mi padre. Todos se reunieron para verme abrir mis regalos, hasta que llegué al regalo cuidadosamente envuelto de mi tía. Me había costado muchísimo abrirlo todo. En el momento en que lo vi, sentí que algo andaba mal. Fue una premonición visceral, y tenía toda la razón. Pero, en un entorno público, donde una docena de personas te miraban esperando que disfrutes algo, no puedes realmente decir que de repente algo te desagrada debido a un presentimiento. Eso sería grosero. Y entonces, miré el calendario de Adviento que tenía en mis manos, fingiendo beber de lo que me había dado en asombro. Era algo muy ornamentado, tallado de caoba, y las ilustraciones de las puertas estaban pintadas a mano de una manera que me recordaba a las obras de arte de las muñecas rusas. Los bordes estaban dorados, con diseños dorados arremolinados, y cada mosaico enumerado estaba pintado para que pareciera una puerta pesada de tablones marrones, con una ventana esmerillada, donde se mostraba una sombra pintada para dar la ilusión de una persona detrás de ella. Por alguna razón, podía sentir que me miraban. Los números estaban pintados en el centro de cada puerta, en colores alternos entre el rojo y el blanco, que emulaban a un bastón de caramelo. No sabía lo que sé ahora, pero sabía que sostener ese calendario en mis manos no se sentía bien. «Bueno, ¿te gusta, Alec?», mi tía preguntó. Hice todo lo posible para dar una respuesta positiva, a pesar de la creciente sensación de inquietud de la cual no podía deshacerme. Sí, gracias, tía Greta. Nunca antes había tenido un calendario como este. No estaba mintiendo. Realmente nunca tendría algo como eso en toda mi vida. Después de que terminaron las formalidades y todos se fueron, me retiré a mi habitación con planes de revisar este calendario por última vez y luego deshacerme de él. Ahora que en ese entonces tengo 17 años, mi familia no se entrometería demasiado ni se preguntaría por qué ya no podían verlo expuesto en mi habitación después de que me deshiciera de él.
Ellos respetaban mi privacidad. Mis manos le alcanzaron y sinceramente todavía recuerdo su belleza. A pesar de la incomodidad que sentí, admiré la artesanía y los detalles finos. De donde lo hubieran sacado, mi tía probablemente había pagado mucho menos de lo que valía una pieza como esta. Miré los detalles de madera tallados a mano. Le di la vuelta y examiné la parte trasera. Escrito en él, con grandes letras grabadas, estaba: la paciencia es una virtud. Ahora bien, nunca me habían importado esas enseñanzas efectistas que a los calendarios de tipo religiosos les gustaba tener. Pero algo se sintió diferente. Este calendario ya me había hecho sentir incómodo, así que presté un poco más de atención a este mensaje en particular, deteniéndome a pensar a qué podría estar refiriéndose eso. Sin embargo, no pensé lo suficiente en ello para entender lo que realmente significaba. Al día siguiente, llevé mi calendario a una tienda de segunda mano en mi ciudad. Con suerte, podría conseguir algo de dinero por él. El dependiente de la tienda lo tomó en mis manos sin la inquietud que había sentido al tocarlo. Esto era algo extraño. ¿De dónde lo sacaste, hijo?, me había dicho con una expresión de asombro en su rostro. Sus manos recorrieron las puertas, abriendo la primera para inspeccionarla. No podía entender por qué él no sentía la misma aprensión que yo había sentido al sostener esa cosa. La puerta número 1 se abrió sobre sus bisagras, revelando una ilustración de un reno en un entorno de bosque nevado. Estaba pintando con el mismo estilo que el resto del calendario, con crestas onduladas que formaban su pelaje y astas marrones. Noté que los brillantes ojos negros de esta ilustración parecían seguirme a donde quiera que la mirara. Me veía intensamente, casi como si estuviese vivo. Rápidamente desvié la mirada. ¡Es encantador! ¡Simplemente maravilloso!, el cajero dijo mientras me entregaba mi dinero. Realmente no me había importado qué diablos pasaba con ese calendario. Solo lo quería lejos de mí. Así que, si a ese hombre le gustó lo que vio, pues ya era un trato hecho, y no me importaba. Pensé que no me importaba, eso es. Verás, no puedo probar exactamente qué causó mi condición. Tengo mis sospechas y mis teorías, y no es descabellado llegar a las conclusiones que tengo. Se desarrolló esa Navidad. Comenzó como una sensación general de vacío. Me sentí simple e indiferente. Caminar y hablar con amigos y familiares se volvió cada vez menos significativo a medida que avanzaba diciembre. Gradualmente, sentí emociones cada vez más extrañas, como si me estuvieran arrastrando en todas direcciones en medio de una conversación. Comenzó a arruinar mi vida de invierno, empezando a arruinarla de todas las formas posibles. Para empezar, mi vida laboral se volvió tensa. Las quejas se convirtieron en un problema cuando los clientes comenzaron a quejarse con mi gerente sobre mi supuesta falta de motivación y mi conversación monótona. Simplemente parecía como si no estuviera ahí. No tenía idea de por qué me había comenzado a sentir de esta manera. Me gustaba mi trabajo, pagaba mis facturas y mis deudas, y mis compañeros de trabajo eran muy amables. Mi vida amorosa también empezó a decaer en diciembre. Todas las relaciones que había tenido terminaron antes de que terminara el año. Cualquier cosa se convertiría en una semilla de duda, y posteriormente arruinaría todo lo que había tenido con las mujeres de mi vida. Era completamente inútil. Me sentía físicamente agotado, y todavía está sucediendo. Hoy es 5 de diciembre y ya estoy viendo los efectos. Ahora tengo 26 años, para que tengas en perspectiva. La diferencia entre ahora y cuando esto empezó es que ahora sé lo que ocurre. Me he convertido en un hombre espejo. Es el nombre que le doy para darle algo de sentido. Ahora vivo mi vida como una pizarra en blanco, sintiéndome mudo e indiferente sin interacción. No tengo sentimientos o rasgos reales propios, pero cuando paso junto a alguien en la calle, aunque me mire por solamente un momento, empiezo a sentir una variedad de cosas. He notado un patrón. Todo lo que piensan cuando me hablan, incluso sus pensamientos, se convierten en mis emociones y acciones. Ahora, literalmente, todos los demás me moldean. Ni siquiera puedo llorar por eso, porque la tristeza ya no es algo que puedo comprender sin que alguien me diga que me veo triste, o tal vez piense que puedo estar molesto por algo. Y así, si uno piensa que soy un mentiroso, me convertiré en un mentiroso. Si uno piensa que soy un canalla,
En eso me convierto. He tratado de limitar mis interacciones alrededor de diciembre porque físicamente agota mi cuerpo el revolotear entre tantas emociones y rasgos. Inevitablemente arruina mis relaciones porque me convierto en lo que ellos piensan de mí una vez que comete un error de alguna manera con ellos, aunque sea solo una vez. Sin embargo, la alternativa es quedarse en un estado en blanco sin pensamientos. Todo lo que obtengo es un vago recuerdo consciente de mí mismo entre el ruido blanco. He pensado mucho sobre la causa de esto. Incluso intenté terapia durante un tiempo, pero la conclusión profesional no fue sólida, porque nunca han tenido un caso en el que los cambios extremos y erráticos en el estado de ánimo y la personalidad se contengan al mes de diciembre. No, esto no es médico. Esto es por esa cosa. Esa cosa me hizo algo y no sé qué hice para que esto sucediera. No voy a esperar a que esto termine por sí mismo. No me quedaré sentado durante todo un mes cada año para minimizar el desgaste físico de mi cerebro y mi cuerpo. No lo soporto más. No puedo soportar el ruido blanco y la estática de mi cabeza constantemente cuando estoy solo durante un mes entero. No puedo soportar ser consciente de que me estoy convirtiendo en lo que alguien más piensa que soy a partir de un comentario o pensamiento pasajero. Sin embargo, no puedo detenerlo ni alterar cómo soy después hasta que estoy solo. Y es por eso que estoy parado al borde de un puente colgante, muy por encima del agua agitada y arremolinada en una fría noche de invierno. Mi carro está a mi lado, el único aliado que me queda en este mundo de aislamiento, pero pronto será olvidado. Pienso por última vez en mis recuerdos navideños, mirándolos como una película en mi cabeza. Puedo verme divirtiéndome. Lógicamente sé que estoy disfrutándolo, pero simplemente no puedo sentirlo. No hay nada ahí. Ya no. Mis piernas se balancean sobre el borde, colgando mientras me siento. Cierro mis ojos. No temo a la muerte porque no puedo. Todo lo que sé es que no puedo seguir siendo un pasajero en mi propio cuerpo, padeciendo migrañas después de cambiar mi personalidad tantas veces. Pensamientos invasivos y extraños que causan un dolor crónico que ningún medicamento puede detener. No más esperar. No más sufrir. Me lanzo hacia adelante, cayendo hacia las profundidades heladas. Mi cuerpo golpea el agua, y aunque siento que mis nervios comienzan a trabajar de más debido a la temperatura helada del líquido, mi mente está en paz. Me hundo bajo la superficie, con los ojos vidriosos, mientras empiezo a descender y los pensamientos se vuelven confusos. El ruido blanco comienza a apoderarse de todo, mientras me desvío hacia mi salvación. Mientras todo se vuelve borroso y silenciado, veo una forma espectral que fluye a través del agua hacia mí, comenzando a tomar forma mientras parece galopar. Se detiene justo frente a mí, y en mi delirio indiferente lo reconozco en mis recuerdos. Esos ojos brillantes y fijos, taladrando mi alma sin parpadear, inmóviles. Es el reno. Me observa en el silencio, casi sereno, mientras me alejo más y más. Su boca se esboza en una sonrisa siniestra y cruel, llena de malicia burlona. Pero cuando mi visión comienza a desvanecerse, me doy cuenta de que entiendo por qué. Mientras sucumbo al agua, el ruido blanco se desvanece en la nada. Le devuelvo la sonrisa y finalmente me alcanza una apariencia de claridad. Un pensamiento natural, no plantado por otros, se manifiesta en el abismo de la estática confusa. Simplemente no podía esperar. Cuando me desperté esta mañana, encontré la casa vacía. Eso es algo muy extraño. Me cuesta trabajo creer que mi familia se iría a casa de mi tía, dejándome solo aquí en la mañana de Navidad. Algo no estaba bien. Todas las fotografías en las que yo aparecía, que habían sido colocadas en las paredes y en la chimenea, por lo visto habían desaparecido. Todas las demás fotografías estaban en su lugar. Otra cosa que me pareció extraña fue el hecho de que no había regalos, los cuales, anoche, fueron colocados meticulosamente debajo del árbol esta mañana. ¿Qué demonios?, pensé dentro de mí. Todos se han ido.
incluso la mierda que les dejé a mis padres. En ese momento, escuché un gruñido bajo y gutural que prácticamente me hizo saltar fuera de mi piel. Rápidamente, giré la cabeza para ver a mi perra mostrándome los dientes, en una posición semidefensiva. Me miró fijamente con una mirada aterrorizada mientras gruñía. Di un paso hacia ella y la perra corrió hacia la otra habitación lo más rápido que pudo, aunque, desafortunadamente, dejó una desagradable mancha de orina en la alfombra. ¿Qué diablos está pasando?, murmuré en voz baja. Definitivamente algo no está bien. Caminé por la casa y todo era un desastre. Las mesas y sillas estaban volcadas e incluso las lámparas de luz habían sido destrozadas. Parecía como si un tornado o una marcha hubiese pasado por el lugar. Me sentí como una mierda. Supongo que una buena comparación sería que me estaba sintiendo como la casa se veía. Sentí como si un camión de cemento acabara de golpearme en el estómago. Subí las escaleras para ir al baño y lavarme. El olor a humo de cigarrillo y alcohol barato llenaba el aire. No podía dejar de preguntarme qué estaba pasando. En el baño miré al espejo y debo decir que lo que vi pareció un auténtico desastre. No recordaba verme tan mal nunca antes en la vida. Mi piel estaba muy pálida y las venas muy marcadas. Mis ojos tenían unas ojeras enormes que me hacían ver como un tipo de mapache o un panda. Sé que por estas fechas uno se desvela y fuma y toma como en ninguna otra fecha del año, pero este aspecto era demasiado. Tendría que ser más responsable de ahora en adelante. Después de ese encuentro con el reflejo, seguí mi camino por la casa, bastante desconcertado. Caminé a paso lento, tomándome mi tiempo, mientras trataba de recordar esas fiestas y abuso que me había puesto en este aspecto. Probablemente era una titánica resaca, pero me estaba costando mucho trabajo el conjurar los hechos de ayer. Mientras bajaba las escaleras, miré por la ventana y noté que el Cadillac negro de mi papá no estaba en el camino de la entrada. También el Chrysler 300 de mi madre estaba ausente. La ira estaba fluyendo por todo mi cuerpo. ¿Cómo diablos habían podido dejarme solo en esta fecha y en Navidad de todos los días? De todos modos, solo había 3 millas hasta la casa de mi tía. Obtendría respuestas de una u otra manera. Me puse mi chaqueta y entonces salí por la puerta en total silencio, teniendo cuidado de no asustar a mi perra más de lo que ya estaba. Era un día frío, como era de esperarse en un día de finales de diciembre en Los Pinos Pálidos. Había una multitud de gente congregada en el cruce a unas 3 cuadras de mi casa. No pude distinguir ningún detalle, pero pude ver el contorno de un auto negro. Había impactado en el costado de una casa de 2 familias. La mitad delantera del coche estaba dentro de la maldita sala. Yo tengo una aversión natural a cosas así que, a pesar de estar preocupado por el conductor y los posibles pasajeros, seguí moviéndome. No era asunto mío y no me quería entrometer. Nada más parecía fuera de lo común durante mi caminata. Simplemente el típico buenos días en Los Pinos Pálidos. Esto significa un golpe en el hombro y cualquiera de las varias malas palabras en su diccionario. Llegué a casa de mi tía unas 2 horas después de partir. Sí, me tomé mi dulce tiempo. Al mirar por la ventana, pude ver a varios miembros de la familia, incluida la familia nuclear, acurrucados alrededor de la mesa. Mi sangre hervía con furia al ver toda esa unidad mientras yo era excluido. Pero luego miré detenidamente a todos los que estaban adentro. Todos ellos tenían una expresión sombría en sus rostros para hacer unas vacaciones tan felices. Eran los días feriados. ¿Dónde estaba el espíritu navideño? Cada persona también vestía un traje o vestido negro. Para entonces, Mira se había desvanecido y caminé silenciosamente por la puerta en lugar de azotarla y entrar de golpe dramáticamente, lo cual era mi intención. Tan pronto como mi pie cruzó el umbral, una luz brillante me envolvió. Sentí que me ahogaba en luz y luego todo oscureció. Cuando recuperé la conciencia, estaba en mi cuarto.
Salí de mi habitación y todavía no había nada debajo del árbol. Ambos carros aún no estaban en la casa. Estaba más confundido que cuando me desperté esta mañana. Suponiendo que mis padres estuviesen enojados conmigo, ¿por qué vendrían a casa? Me dejarían y entonces saldrían de nuevo. Además, la casa de mi tía no era una mansión de 3 pisos y un sótano, pero estoy seguro de que alguien podría encontrar una cama o un sillón en el cual me pudiesen recostar. ¿Qué estaba sucediendo? Supuse que encontraría la respuesta volviendo a la casa de la tía. Una vez más, me puse la chaqueta y salí de la casa. Recordé que a unas 3 cuadras hubo un accidente y pensé que esta vez no sería quisquilloso y le daría un vistazo. Podría estar relacionado con todo esto. La multitud había desaparecido y solo quedaban 2 carros de policía. Uno estaba en la esquina y el otro justo al lado del auto accidentado. Caminé hasta el auto y me molestó el hecho de que el policía, mientras comía una dona y leía una revista de pistolas, no se dio cuenta de mi presencia, a pesar de que pasé junto a ellos. Temía mirar dentro del auto y dudé por unos minutos. No podía darme el lujo de ser una gallina e irme sin ver y comprobar mi teoría, aunque sentía que iba a vomitar y cada centímetro de mi cuerpo temblaba con cada paso. Me incliné y me horroricé al ver un hombre ensangrentado cuya cara me era bastante familiar, inmovilizado en su asiento junto al tablero. La sangre siguió rodando por su frente. Sus manos todavía agarraban el volante, con los nudillos blancos, y una expresión de horror todavía podía ser vista en su rostro. El rigor mortis es algo perturbante, pero lo cual no puedes dejar de ver. A lo lejos, vi una ambulancia avanzando hacia el carro con las luces parpadeando y los altavoces emitiendo de vez en cuando 1 o 2 pitidos. En un estado de incredulidad, corrí hacia la parte trasera del auto, solo para ser recibido por la insignia de Cadillac. Corrí hacia la patrulla y comencé a gritarle al policía con la esperanza de obtener una respuesta. Ninguno ni siquiera reaccionó. Corrí a un camino cercano, recogí piedras y comencé a tirarlas a la ventana del policía. De repente, subió la mirada en alerta y giró la cabeza en mi dirección. Con una mirada curiosa en su rostro, giró la cabeza como si no me hubiese visto y volvió a sus donas y a la revista. Corrí lo más rápido que pude, pero solo me alejé unos metros cuando tropecé con algo. Cuando golpeé el suelo y me quedé ahí, una luz blanca brillante, exactamente igual a la de antes, me invadió de nuevo. Entonces, todos los recuerdos vinieron a mí como una ola sobre la marea en un instante, saliendo de casa en una tremenda prisa, cruzando el semáforo rojo, preocupado de llegar tarde, el maldito Kia que salió de la nada y se pactó con nosotros haciendo un crujido sonoro, el poner mi mano izquierda sobre mi cara mientras intentaba protegerme en la colisión, mientras con la derecha en el volante intentaba desesperadamente recuperar el control del carro, atravesando la pared de aquella casa con las familias, el estar inmovilizado en mi asiento mientras todo se oscurecía a mi alrededor, y finalmente el ahogarme con mi propia sangre mientras la oscuridad me tomaba y el dolor se desvanecía. Cuando me desperté esta mañana, encontré la casa vacía. Eso es algo muy extraño. Me es difícil creer que mi familia se iría a casa de mi tía, dejándome solo aquí, en la mañana de Navidad. Algo no estaba bien. Todas las fotografías en las que yo aparecía, que habían colocado en las paredes y en la chimenea, por lo visto habían desaparecido. Todas las demás fotografías todavía estaban en su lugar. Otra cosa que me pareció extraña fue el hecho de que no había regalos, los cuales, anoche, fueron colocados meticulosamente debajo del árbol esta mañana. La Navidad. Una festividad tan bonita y agradable para relajarse y disfrutar en familia. Todo el mundo tiene al menos un buen recuerdo de Navidad. Y si dices que no es así, te estás mintiendo a ti mismo. Yo no soy una excepción a esto. El no tener buenos recuerdos de Navidad, eso es. Cosas como el beber chocolate caliente, o tal vez relajarse junto al fuego, colgar adornos con la familia,
comer los platillos especiales de la fecha, las cosas habituales que una persona en su infancia disfruta durante las fiestas. Sin embargo, hay una Navidad que nunca olvidaré, una Navidad que, para bien o para mal, me marcó en más de un sentido. Era el año 2009. Yo tenía 5 años y vivía en una gran granja en la zona rural de Fairmount, Indiana. Normalmente, pasábamos la Navidad en casa de mi abuela, pero este año decidimos hacerlo en nuestra propia casa. El montaje era perfecto. Teníamos luces en la fachada de la casa y en el granero, manteles festivos y, por supuesto, un gran pino brillante en el salón, decorado con luces, adornos, espumillón y todo lo demás. Era agresivamente, estereotípicamente navideño. Diciembre pasó rápidamente. Se hicieron alegres reuniones y actividades en familia, y todo transcurrió con normalidad. Pronto llegó la Nochebuena. Mi joven yo rebotó con energía incesante e interminable en pijama por toda la casa. Cada vez que pasaba por el salón, miraba el árbol y, por supuesto, los regalos que esperaba que se alineaban en el suelo bajo él, solo para mí. Bueno, y mis hermanastros, por supuesto, pero ¿a quién diablos le importaban ellos? Esta pequeña rutina continuó durante varios minutos hasta que mi madre me dijo que era hora de ir a la cama. Con algunas protestas, me metieron bajo las sábanas y mantas y me mandaron a dormir, ya que mi ilimitada cantidad de energía parecía al fin haberse agotado por completo. No tardé mucho en cerrar los ojos y caer en un profundo sueño, con la esperanza de que Santa Claus llegara por la noche en mis pensamientos para dejarnos con una horda de regalos. Me despertó un fuerte golpe. Mis ojos se abrieron suavemente, aún adormecidos, y mi cuerpo aturdido por el sueño interrumpido. A través de mi visión borrosa y agotada, pude distinguir la figura de algo delante de la puerta principal, suponiendo que el ruido había sido el portazo. Era alto e increíblemente delgado, con un aspecto casi enfermizo. No pude distinguir ninguna expresión facial, ya que estaba tan lejos, y yo aún sentía el cansancio de todo el día, pero pude ver que su cara estaba parcialmente cubierta por un velo de pelo gris, fino, despeinado y grasiento, al que le faltaban mechones en la zona del cuero cabelludo, como si se los hubieran arrancado a la fuerza. Junto con el pelo, adornaban su cabeza 2 cuernos largos y retorcidos, como los de una especie de macho cabrio. El ver esto realmente me hizo pensar, ¿este era Santa Claus? Eso es lo que me pasó por la cabeza mientras miraba a su alrededor, encorvado como un animal en un entorno desconocido, sin poder saber aún cómo actuar. Finalmente, pareció haber fijado su mirada en mí. Giró la cabeza y el cuello emitió un crujido, como si se lo estuvieran rompiendo con cada cambio de ángulo. Mi cuerpo se congeló de inmediato. Un leve suspiro intentó salir de mi garganta, pero no salió nada, ni un solo sonido. Mis ojos somnolientos se abrieron de par en par, fijos en el rostro oculto de esa cosa, que inclinó la cabeza con curiosidad. No podía ver la boca, pero me pareció que estaba sonriendo maliciosamente. Rápidamente, mis manos tiraron de las mantas y me cubrí detrás de ellas, agarrándolas y sosteniéndolas como un escudo sobre mí, algo que cualquier niño haría para sentirse reconfortado en esa situación, creyendo que las mantas eran una valiosa protección. Casi tan pronto como lo hice, pude escuchar una respiración áspera y rasposa procedente de la criatura. Empecé a oír ligeros golpes contra el crujiente suelo de madera de mi habitación. Eran pisadas, acercándose lentamente, monótonamente. Mi habitación era muy grande. En realidad, era una de las 2 salas de estar, que se convirtió en una habitación para mí, mientras mis padres se quedaban con mi antigua habitación, que era más pequeña, y le daban la que ellos habían habitado anteriormente a uno de mis hermanastros. De esta manera, todos los niños podíamos tener una habitación propia. Aún así, y con el ritmo lento de los pasos,
parecía que se acercaba rápidamente, constantemente, en mi dirección. Los pasos se acercaban cada vez más, y casi se alineaban con el sonido de los latidos de mi corazón. Mi respiración era agitada y rápida a medida que se acercaba. Entonces, ¿nada? Los pasos se detuvieron, justo al lado de mi cama. Sentí cómo es que esos momentos se alargaban como para hacer horas. Esperaba que esa cosa ya se hubiese ido, pero el asomarme afuera de mi fortaleza impregnable de mantas y sábanas sonaba una maldita locura. Hice todo lo posible por contener mi ahora aterrorizada respiración. Sentí que algo delgado y afilado tocaba la manta, a mis pies. Un dedo, creo que era, aunque podría haber sido cualquier cosa. Lentamente, muy lentamente, comenzó a arrastrarse hacia arriba, pasando por mis pies, subiendo por mis piernas, a través de la manta. Mi cuerpo temblaba, mi cara empezaba a arder de tanto aguantar la respiración. Se desplazaba a un ritmo dolorosamente lento. Subió por las mantas, palpándome a través de ellas, hasta que se detuvo en mi cabeza. Me presionó con fuerza en un punto de la frente. Dejé escapar un grito, incapaz de contenerlo más. La criatura pareció dudar un momento, antes de oír lo que pareció que era una risita áspera y grave, y entonces siguió presionando. Juraría que acabó desgarrando la manta, porque pude sentir la uña huesuda clavándose en mi carne. Era como si me estuviera poniendo a prueba para ver cuánto dolor podía soportar. Sollocé suavemente para adentro, intentando llamar a mi madre para que viniera a protegerme. Pero al igual que todos mis otros intentos inútiles de hacer algún sonido o una palabra, solo salía aire de mi boca. Al poco tiempo, la cosa volvió a recorrerme la cara con la uña. Su fuerza y presión no se habían disminuido en lo absoluto. La uña dejó un pequeño corte de 1 pulgada a lo largo de mi frente antes de que la presión se aliviara y el dedo se retirara por completo. Algo que sonó como una risa malévola resonó por toda mi habitación, hasta que mis ojos se encontraron con una sombra frente a mí, vista a través de las finas mantas. Debía de ser aquella criatura, poniéndose cara a cara conmigo. Mis ojos seguían abiertos de horror mientras se acercaba más y más, hasta que pude sentir su aliento caliente y agrio a través de la tela barata. Y después de eso, la sensación desapareció de inmediato. Volví a oír los pasos, pero esta vez se alejaban de mi cama. Volvían en la dirección de la que habían venido. Otra risa llenó mis oídos mientras se alejaban, quedándose en mis pensamientos. Pronto oí algo que subía a las escaleras, abría una puerta y la cerraba antes de que todo pareciese detenerse. Después de 1 minuto de agonizante silencio y de rezar para que desapareciera por completo, bajé temblorosamente las mantas para revelar nada. No recuerdo mucho del resto de la noche, salvo que fui cautelosamente al baño a limpiarme la sangre de la nariz, que había aparecido de repente después de que me desprendiera de las sábanas. En aquel momento lo atribuí al humidificador, que tenía una tendencia a hacerme sangrar la nariz con bastante frecuencia por las noches. A la mañana siguiente, abrí mis regalos de una manera muy lenta, sin decir ni una palabra. Mi madre se había dado cuenta de que tenía un pequeño corte en la cabeza y, preocupada, me preguntó qué me había pasado. Mentí, diciendo que en la mañana aún no había despertado del todo y me había tropezado, culminando en una caída contra el poste de la cama. No quería asustarla, mencionando aquella cosa que había estado en mi habitación. Y creo que parte de mí esperaba que si todos lo ignoráramos, era como si nada hubiese pasado. ¿No es así? Después de esa aterrorizante y traumática Nochebuena, no he visto ni un rastro de esa cosa, ninguna prueba de que hubiera existido. Aunque, incluso al día de hoy, sigo pensando, en cada Navidad, cuando lo recuerdo en un rincón de mi mente, ¿qué era exactamente esa cosa? ¿Una
persona enferma y desquiciada, disfrazada, con un aspecto más aterrador debido a mi sueño. Una especie de... me atrevería a decir demonio. Y esa marca que me dejó, ¿qué significa? No tengo respuesta a ninguna de esas preguntas. No sé si es mejor de esta manera. La única certeza que tengo sobre esa noche es esta. Ese no era Santa Claus. Es tarde esta noche y estoy de pie en un muelle de pesca en Los Cayos de Florida, tratando de tomar una foto de algo que creo que todos ustedes encontrarán espeluznante. No es el tipo de muelle de pesca normal, uno de esos que tiene atracciones y restaurantes cerca con turistas que van de vacaciones felices. No, este es paralelo a un puente, más precisamente el puente de las 7 millas, que habrán adivinado que tiene 7 millas de largo. En Los Cayos de Florida tenemos fama de ser muy buenos poniendo nombres a las cosas. Pero esta noche estoy parado en este muelle de pesca, esperando ver las luces verdes en el agua para poder compartirlo con todos ustedes. Verán, hoy, hace aproximadamente un año, decidí que no me sentía viviendo la vida en Washington, D.C. Es una zona tan transitoria. Sentí como que un día me desperté y todos mis amigos se habían marchado. No es una sensación inusual, teniendo en cuenta la alta tasa de rotación de la población. Así que, como COVID me ofrecía la oportunidad de trabajar en cualquier lugar de forma permanente, decidí recoger mi jeep y vivir la vida en la isla. Ha sido un ajuste, como la mayoría puede esperar. Ni siquiera vivo en Cayo Hueso, que tiene su parte de atrejeo y bullicio, ni en Cayo Largo, con su proximidad a Miami. Vivo en Maratón, un pequeño pueblo pesquero en medio de los Cayos. Es tranquilo, con una población de unos 9,000 habitantes. Una gran diferencia con las atregiadas calles de D.C., y eso crea aburrimiento. Así que paseo por el muelle de noche. Así es como descubrí las luces verdes en el agua. Hace unas 3 semanas estaba paseando por este mismo muelle y escuchando a Joe Rogan mientras no podía dormir. Era una noche preciosa y me paré a fumar un cigarrillo mientras miraba la luna reflejarse en el agua. De repente, vi un poco de luz verde en el agua debajo de mí. Incapaz de comprender qué era, me quedé mirando el agua. Desapareció bajo las profundidades. Quizá estoy cansado y estoy alucinando, pensé, pero efectivamente, apareció otro y desapareció, y otro, y otro. Al poco tiempo, el agua a ambos lados del muelle estaba repleta de esa luz verde. ¿Qué era aquello? El muelle y la arena levantada por la marea alta me impedían distinguirlas. ¿Eran medusas? ¿Algún tipo de pez bioluminiscente? ¿Plancton? No, no podía ser plancton. Eran demasiado grandes. Nunca supe lo que eran. Y desde entonces paso una noche a la semana, caminando por este muelle, con la esperanza de que vuelvan. Hasta ahora no lo han hecho. La luz de la luna me engaña, haciéndome creer que he visto lo que no está ahí. Un momento, veo uno. Seguramente acabo de ver uno. Sin errores y sin luna que me engañe en el agua. Quizás si me quedo aquí vengan más. Ah, diablos. Los AirPods han muerto. Supongo que pasaré el rato un poco más y compartiré esta aventura con todos ustedes. Mientras paso el tiempo, pienso en el tercero de primaria. Ser un niño nuevo, en una nueva escuela, en una nueva ciudad pequeña. Los pueblos pequeños no son acogedores. Te ven como un extraño. Tal vez siempre lo he sido. Pienso en cómo me dieron el papel de Papá Noel en la hora de Navidad, para luego burlarse sin piedad de mi peso y de mi nuevo papel. Los niños sí que son crueles. Fumo mi cigarrillo. Hasta ahora nada. Solo el sonido del agua a mi alrededor. Quizás si me acerco más a la orilla.
Supongo que me quedaría aquí en el muelle, con la vista panorámica que me ofrece este punto. Pienso más en la escuela. Siempre se trataba de ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente cool. No puedo entender por qué nunca encajé. Le gustaba a la gente, pero me sentía como si estuviera jugando un papel, como si no fuera uno de ellos. Aún puedo oír las palabras que me dijo Chinell Shotwell. Me gustabas, pero tenía miedo de lo que diría la gente si salíamos. Qué increíblemente perverso es decirle eso a alguien. Me pregunto qué estará haciendo ahora. Veo más luz verde en el agua, 2 de ellas, cerca de la pared artificial. Mi hipótesis era correcta. Seguramente una manada flota, como quiera que se llamen estos seres bioluminiscentes, pasará por aquí pronto. Me muero de ganas. Me paro aquí y pienso en la universidad. Todo ese tiempo perdido y el potencial. Si hubiera sabido lo que sé ahora, ¿me habría unido a esa fraternidad? No los necesitaba. La mitad de nosotros ya ni nos hablamos. Tal vez debería haberme centrado en la escuela y el aprendizaje financiero y no haber elegido un diploma en sociología. Tal vez estaría en otro lugar, en un mejor lugar. Espera, ¿qué demonios? Estoy en la orilla, en la base del puente. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Debo de haber estado sumido en mis pensamientos caminando, como en piloto automático o algo así. Esto es extraño. ¡Mierda! Hay 2 luces verdes más en el agua. Están probablemente a 2 metros de la orilla. Tienen tentáculos, pero no puedo distinguir sus cabezas. ¿Qué son? ¿Son medusas? Desearía que se acercaran un poco más. Tal vez si me quedo muy quieto. Pienso en Columbus, Ohio. Mierda, cómo odiaba esa ciudad. Ni siquiera quería mudarme ahí. Pero mi novio del último año de universidad vivía ahí, así que me mudé inmediatamente después de la universidad. Aquello funcionó fatal. Rompimos 2 días después. Me destrozó. El plan siempre fue la región noroeste de Ohio. Para ser justos con ella, me trajo hasta aquí, pero a un precio que me destrozó el alma. Fue entonces cuando me di cuenta de lo mucho que amaba la bebida. Incluso consiguió que me atraparan por conducir ebrio. No puedo creer la suerte que tuve de que eso no arruinara mi vida por completo. ¿Qué pedazo de mierda fui? Tengo una repetida sensación helada en los pies que me saca de mis pensamientos. Estoy de pie en el agua. ¿Qué está pasando? Me llega hasta los tobillos, con zapatos y todo. Y mis zapatos se hunden en la tierra bajo el agua. Miro hacia el puente. Oigo pasar 2 coches, pero no puedo verlos. Nadie puede ver lo chiflado que me veo. Digo en voz alta a nadie. Es entonces cuando veo el agua. Las luces verdes son brillantes. Hay más de ellos. Tengo un asiento de primera fila. Casi puedo distinguirlas desde donde estoy en el agua. Vamos, chicos. Solo un poco más, digo en voz alta. Ojalá Alejandra pudiera ver esto. Realmente la he fastidiado con ella. No solo me las arreglé para perder a alguien con quien pensé que me casaría, sino que también perdí a mi mejor amiga. Tuve lo que tuvo que ser el mejor verano de mi vida con ella. Diablos, hicimos todo juntos. Apenas hablábamos el mismo idioma, pero podíamos comunicarnos a otro nivel. Puedo culpar a Inmigración de haberla enviado de vuelta a Colombia cuando se le acabó la visa. Pero la verdad es que yo fui ahí varias veces y la fastidié. Aquí pienso en ella todos los días. Le encantaría el agua, igual que en Cartagena. Puedo ver su cara ahora mismo. Diablos, es casi como si pudiera oír su voz. Me encantaría ver las vistas desde aquí a través del puente. Las luces verdes. Ahora estoy hasta la cintura en el agua. Estoy más lejos de la orilla. ¿Estoy haciendo esto intencionalmente o simplemente no estoy prestando atención mientras escribo en mi teléfono? ¿Qué diablos está pasando? El agua debería estar un poco más fría que el aire, pero está muy cálida. Miro hacia afuera. Las luces realmente son verdes ahora. Según un grupo de estas cosas está pasando por aquí. Quiero ver más de ellos. Tengo que hacerlo. Nadie me cree cuando les digo que estas cosas bioluminiscentes están aquí. Mi compañera de cuarto me dice que ha vivido aquí toda su vida y nunca las ha visto.
Se lo dije y me miró como si estuviera loco. Tal vez lo estoy. Tal vez. De todas formas, Maratón no es precisamente una comunidad cálida. No me consideran un lugareño porque, aunque vivo aquí, no he vivido aquí durante un número de tiempo determinado de años para ser legítimo. La mayoría de ellos me odia de todas formas porque estoy ocupando una vivienda con un trabajo remoto y no necesito estar aquí. Lo entiendo. Escasez de vivienda y todo eso, pero al menos soy mejor que los que compran esos alquileres vacacionales. ¿Por qué no me aceptan? ¿Por qué nadie me acepta? Ahora estoy hasta el pecho. Mi teléfono apenas por encima del agua. Esto es súper peligroso, pero no me importa. De una manera extraña es calmante. Siento que este es uno de esos raros momentos en los que se supone que aquí es donde debo estar. ¿Dónde están las luces? No hay manera de que no sea capaz de distinguir lo que son ahora. Miro detrás de mí y allí están, separándome de la seguridad de la orilla. No se mueven hacia mí, solo flotando. El agua es realmente verde ahora. Sigo intentando sacar fotos, pero mi iPhone no las capta. Eso es espeluznante, pero también tranquilizador. Se están moviendo ahora, rodeándome. Me siento completamente seguro. Tengo esta extraña sensación como cuando vuelves a casa después de una larga ausencia. La marea alta vendrá pronto, pero quiero quedarme aquí más tiempo. No me importa lo que diga la gente cuando me vean a mí y a mi ropa empapada fuera del agua, si es que salgo del agua. Chicos, voy a publicar esto y tirar mi teléfono a la orilla. Quiero nadar más lejos y seguir estas cosas. Quiero quedarme aquí. Me siento aceptado y me siento como en casa. Siento que quiero quedarme aquí, en esta agua, para siempre. Intentaré sacar fotos cuando llegue a la orilla. Pero primero, déjenme sumergirme en esta luz verde y rodearme de ella. Esto es lo que necesitarás para hacer este ritual. Un espejo. Puede ser de cualquier tipo. Una vela de cualquier tamaño o color. Y amigos con los cuales hacerlo. Este es opcional, pero es altamente recomendado. Además, entre más divertido, ¿que no? Probablemente debería de advertirte. Una vez que comienzas este ritual, no hay manera de detenerlo. Lo que digo es, no lo empieces a menos de que estés dispuesto a terminarlo y a todos los riesgos que conlleva. ¿Has roto alguna vez un espejo por accidente? O incluso tal vez a propósito. ¿Alguna vez te has mirado en un espejo y has sentido que algo te observa desde el otro lado? ¿O tal vez has visto algo siniestro acechando en los ojos de tu mismísimo reflejo? Seguro que has oído la leyenda de que romper un espejo da 7 años de mala suerte. Las leyendas sobre los espejos existen desde hace cientos o quizá incluso miles de años. En concreto, algunas civilizaciones antiguas creían que los espejos tenían una especie de efecto purificador. Creían que al mirar el reflejo de uno mismo a los ojos, había una transferencia de energía negativa o positiva de la persona al reflejo en el espejo. Creían que esto tenía un efecto purificador, pero también que esto llevaba peligros ocultos. Por eso se sabe que romper un espejo trae mala suerte. Piénsalo. Si esto es cierto, entonces cada vez que te miras en el espejo, le estás transfiriendo energías. ¿Te imaginas cuánta energía negativa o positiva hay dentro del espejo de tu baño? Cuando rompes el espejo, esa energía se libera y causa mala o buena suerte a todos los que están a su alrededor. Para que este ritual funcione, necesitarás un espejo el cual no temas romper. Según el manifiesto, tanto el riesgo como la eventual recompensa de este ritual
son mayores dependiendo de lo viejo que sea el espejo. Tiene sentido si te pones a pensarlo. Un espejo viejo ha sido mirado más veces y por lo tanto tiene más energía negativa en su interior. Para comenzar el ritual, debes mirar tu reflejo a los ojos. Intenta pensar en tus sentimientos negativos como envidia, frustración, ira. De esta manera, terminarás transfiriendo la energía que sientes al espejo por última vez. Es muy importante que te enfoques en lo negativo. No quieres que absorba nada positivo. Solo tienes que hacerlo durante unos segundos. A continuación, inclínate hacia adelante y respira y exhala sobre el espejo. Haz que se empañe con tu aliento. Mis fuentes se refieren a esto como ungir el espejo con tu aliento. Al principio, seguro te parecerá extraño, pero si investigas un poco, descubrirás que la palabra aliento significaba algo parecido a espíritu en culturas antiguas del este. Al respirar sobre el espejo, te estás vinculando simbólicamente a él y a la energía negativa que contiene. Este vínculo es fundamental para el éxito del ritual. Todos los miembros del grupo deben realizar también este paso antes de pasar al siguiente. Una vez hecho esto, puedes encender la vela. Utiliza la vela para quemar el espejo. Esto agita la energía negativa depositada en su interior. Solo tienes que hacer esto durante unos segundos o hasta que haya una marca negra notable en el espejo. Ten en cuenta que cuanto más tiempo lo hagas, más se agitará la energía negativa. Después de esto, el paso final es romper el espejo. Una vez hecho este paso, te sugiero que empieces a correr. Verás, en realidad es un error común pensar que cuando una persona rompe un espejo, le seguirá la mala suerte. Esto no es verdad. Cuando se rompe un espejo, la mala energía se queda en un punto, cerca del espejo roto, hasta que finalmente se disipa. O al menos, normalmente, eso es lo que hace. Si has completado los pasos anteriores, entonces te has atado a las energías negativas a través de tu respiración. Esto significa que la energía negativa te perseguirá a donde quiera que vayas. Por eso dije antes que sería mejor completar este ritual con un grupo. Si solo hay una persona haciendo este ritual, entonces toda la energía negativa perseguirá a esta persona. Pero si hay un grupo, entonces la energía negativa se dispersará hacia más personas. Esto aumentará la probabilidad de sobrevivir de todos. Tu mala suerte te perseguirá durante toda la noche. Al principio, empezará como pequeños incidentes. Una uña rota, una rueda desinflada. Sin embargo, los incidentes comenzarán a intensificarse a medida que sucedan cosas cada vez más horribles a tu alrededor. Al final, estos incidentes pondrán en peligro tu vida, sin importar con cuántas personas hayas hecho el ritual. Como he dicho, no empieces este ritual a menos que pienses terminarlo. El único consejo que puedo darte para sobrevivir a la noche es que recuerdes que la energía negativa está vinculada a ti a través de tu respiración. Tu respiración es la forma en la que la energía negativa te detecta. Y por lo tanto, si te encuentras en una mala situación, intenta contener la respiración. Esto te hará temporalmente invisible para la energía negativa. Por supuesto, solo puedes aguantar la respiración durante un tiempo determinado. Aún así, esta técnica puede proporcionarte unos segundos extra para salir de una situación verdaderamente peligrosa. Probablemente, a estas alturas te estés preguntando, ¿por qué demonios alguien iba a participar en este ritual? ¿Por qué alguien arriesgaría así su vida? Bueno, la mayoría de la gente que lo intenta probablemente no pensó que realmente funcionaría. Pero hay una razón más allá de eso. La mala suerte te perseguirá durante toda la noche. Pero, si consigues sobrevivir hasta el amanecer, no solo descubrirás que tu racha de mala suerte ha terminado, sino que una nueva racha de buena suerte está a punto de comenzar. Las primeras luces del alba tienen una propiedad especial, purificadora. Si sobrevives hasta el amanecer, la energía negativa del interior del espejo se purificará y volverá a entrar a tu cuerpo, llenándote hasta el tope de energía positiva. Después de esto, todo parecerá ir a tu favor. Descubrirás que la gente suele ser más amable contigo
y que el sexo opuesto se siente extremadamente atraído por ti, o el mismo sexo, si es lo tuyo. Tendrás éxito en todo lo que hagas, ya sea una entrevista de trabajo, un examen importante o incluso un emprendimiento empresarial. Si tienes dudas, te recomiendo que pruebes con un boleto de lotería. Verás resultados inmediatos. Cabe señalar que la cantidad y la duración de tu buena suerte será equivalente a la cantidad de energía negativa que haya sido depositada en el espejo. Si usted acaba de comprar el espejo en la tienda, entonces la buena suerte solo durará un par de días y tampoco contará con tanta potencia. Sin embargo, si usas un espejo viejo, entonces tu racha de suerte será mucho más poderosa y puede durar meses o incluso años. Espejos que remonten sus orígenes al pasado tienen un alto valor para este ritual. El espejo de algún rey o un emperador tendrá una fuerza tremenda, pero aconsejo a no usarlo, ya que el peligro involucrado es excepcionalmente fuerte. Recomiendo entonces mejor utilizar un espejo que tenga una conexión más personal contigo, como un espejo de baño o un espejo de tu recámara, incluso un espejo relacionado a tu familia. El espejo en el que tu abuela se vio en su vestido de bodas por primera vez. El primer espejo que tuviste en tu niñez. El último espejo que un familiar te dio antes de morir. Cabe mencionar que cuanto más el espejo tenga de ti, más personalizado será el efecto. Romper un espejo cualquiera dará resultados generales como fama o fortuna. Pero un espejo atado a tu familia o a ti tendrá resultados más íntimos. El por fin ver los terrenos restaurados, el que el pueblo de la familia se libre de la inseguridad, que publiques ese libro que tanto quieres y sea uno de los más vendidos. Solamente tú puedes saber cuáles son tus deseos más íntimos. Otra cosa sobre la cual siento que debería de advertirte es el momento del ritual. El ritual debe iniciarse después de la puesta del sol y cuando falten al menos 6 horas para el amanecer. 2 trucos comunes que la gente intenta utilizar con respecto a este ritual son empezar durante el día y empezar unos minutos antes del amanecer. Es un maldito error de principiantes, si me lo preguntas. Entonces dirás, hagámoslo en el amanecer, donde hay más luz y es más seguro. Y tienes razón, es más seguro, pero los resultados están directamente atados a la luz. Si empiezas cerca del amanecer, entonces las energías negativas no tendrán suficiente tiempo para manifestarse completamente antes de ser purificadas. Entonces, la energía simplemente se disipará en el aire, en lugar de hacer algo, y probablemente te irás pensando que todo ha sido un gigantesco engaño, porque tu suerte se va a mover tan poco que es como si no hubieses hecho nada. Empezar durante el día es más peligroso. La gente empieza durante el día pensando que la luz del día eliminará instantáneamente la mala energía y los mantendrá a salvo. Esto no es nada más que un error que ha terminado a tanta gente que ya perdí la cuenta. Espero hayas tomado nota de que he dicho que son las luces del amanecer las que tienen el poder purificador, no la luz del día. Al comenzar durante el día, en realidad le das a la mala suerte más tiempo para perseguirte y por lo tanto disminuyen significativamente tus probabilidades de supervivencia. Aunque probablemente ya sabes que las recompensas también incrementan de esta manera. Mucha gente podría pensar que eres estúpido o un loco por intentar este ritual, pero yo he estado donde tú estás, y yo en cambio te diré que eres atrevido, que eres valiente, que te atreves donde los otros se acobardan. Yo entiendo lo que te impulsa. Yo he vivido esa desesperación por querer cambiar, esa ambición, por querer más de la vida. Yo entiendo ese deseo de querer ser el capitán de tu propio camino y no estar atado a esa idea del destino. Aunque tu tramo te pueda llevar a la ruina o a la gloria, esta debe de ser tu elección. Tu vida está en tu control y no vas a someterte a esas fuerzas ajenas que buscan jugar con tu alma. Tú tienes el poder de elegir. Entonces, ¿qué eliges? No espero que ninguno de ustedes crea lo que estoy grabando aquí, lo que me pasó, por lo que pasé. Nunca llegó a los principales medios de comunicación.
Nunca se informó de ello de ninguna manera, ni siquiera se mencionó, ni siquiera en un rápido desplazamiento por la barra lateral de noticias. Ha sido más de una semana y nadie parece hablar de ello en internet, o se ha ocultado por completo, o todos los implicados han decidido que es mejor que pase desapercibido. Pero yo no estoy dispuesto a abandonar esta historia. La gente necesita saber lo que pasó. Las familias de las víctimas merecen que se cierre el caso de sus seres queridos. Todo esto empezó hace un par de meses, aunque el incidente como tal no ocurrió hasta la semana pasada. Yo trabajé en una pequeña tienda, un pequeño lugar llamado La Parada de César. Con clase, lo sé. Era un lugar pequeño, más una tienda de la calle que un súper o algo así. Aún así, cumplía bien con su función, y teníamos una clientela local decente. Recuerdo a mi gerente, Gabriel. Él estaba buscando nuevos técnicos para ayudar en las operaciones diarias del negocio. Nuevas cajas registradoras, puertas automáticas, lectores de tarjetas y cosas de ese estilo. Ni siquiera un día después de que empezara a considerar la idea de actualizar la tienda, New Gen Tech apareció en nuestra puerta. Nunca había visto esa marca antes, y mucho menos oído hablar de ella. Un representante de la tienda llegó y se abrió paso hasta el despacho de Gabriel con la excusa de que era un asunto urgente. Un par de nosotros intentamos escuchar lo que decían, ya que mis compañeros de trabajo no tenían idea de lo que era New Gen. Fuera lo que fuera, ninguno de nosotros había oído hablar de nada relacionado con esa empresa. Nos molestó y quisimos llegar al fondo del asunto. Por mucho que lo intentamos, no pudimos sacar ninguna información concreta de esa conversación entre Gabriel y el representante. El representante se fue tan rápido como había llegado, y Gabriel no salió de su despacho en todo el día. A la mañana siguiente, New Gen estaba de vuelta. Esta vez, estaban haciendo una entrega. Ese día yo trabajaba el turno de apertura, así que me tocó recibirles en la puerta. Recuerdo que les pregunté ¿qué es esto? A los repartidores, mientras sus ayudantes llevaban varias cajas rectangulares hacia la puerta. Un nuevo equipo de sonido, había dicho el hombre, sin siquiera levantar la vista de su portapapeles. Aquí dice que su gerente, Gabriel, ya ha firmado por él. Estos chicos que lo traen se lo van a instalar. Solamente firme aquí para que los de arriba sepan que el paquete fue recibido. Firmé. Y el hombre indicó con la cabeza a los demás que trajeran las cajas. Rápidamente se pusieron manos a la obra, sacando de las cajas un conjunto de elegantes altavoces negros. Había 4 en total, y su plan era colocar uno en cada esquina de la tienda. Era de lo que Gabriel había estado hablando con el representante. Al parecer, los altavoces pondrían música popular como una manera de mantener subliminalmente a la gente dentro más tiempo. No sé quién diablos quisiera esa cosa. Hablando de Gabriel, nunca se presentó a trabajar. Uno de mis compañeros de trabajo recibió un correo electrónico suyo en el que decía que se había visto obligado a ausentarse por una emergencia familiar y que podría estar fuera durante varios meses. Genial, pensé en ese entonces. Un problema más para el resto de nosotros. A medida que pasaban las semanas y nos enfrentábamos al problema de no tener un gerente, empecé a darme cuenta de los efectos positivos que estaban teniendo los altavoces. La música parecía atraer a los clientes, y los habituales que antes solo hacían paradas rápidas se quedaban mucho más tiempo de lo habitual. Sin embargo, me di cuenta de que no reconocía ninguna de las canciones que sonaban. El tipo que las instaló había mencionado música popular, y reconozco que no soy el fan más acérrimo del pop, pero no sabría decir qué canción era. Todas parecían seguir el mismo y sencillo ritmo de batería, con ritmos electrónicos, sintetizados, superpuestos y voces muy bajas. La mezcla de ruidos contrastantes a menudo daba a las canciones un efecto de zumbido bajo que se alargaba y alargaba durante todo el día. A mí y a mis compañeros nos volvía locos, pero a los clientes les parecía no molestar en lo más mínimo. Nunca recibimos quejas, y mucha gente insistía en que la tienda era 1000 veces mejor. En aquel momento parecía que casi todo iba bien para nuestra pequeña tiendita.
Pasó más tiempo y empezamos a notar que el leve zumbido de cada canción era cada vez más fuerte. Y no solo eso, sino que ahora la gente también podía distinguirlo. Los clientes se volvieron más irascibles, y aunque no se mostraban abiertamente agresivos, sí había un gran aumento de la furia o la frustración en casi todos los que entraban en la tienda. Lo atribuimos a que la gente por fin se había dado cuenta de lo mala que era esa música, pero no teníamos ni la más mínima idea. Entonces llegó el día. Se me hielan las manos de solo pensarlo, de tener que recordarlo todo. Fue hace una semana. La tienda estaba llena, lo que para un local pequeño como el nuestro significaba unas 10 personas. La música sonaba como siempre, con una letra irreconocible y un ritmo machacón que llenaba el pequeño local. Yo estaba trabajando en la caja registradora, cobrando la Coca-Cola de cereza a un cliente, cuando los altavoces se apagaron. De repente la música se detuvo. Inmediatamente me di cuenta de que el zumbido familiar seguía sonando, a pesar de que la música se había detenido. El tambor volvió a sonar, pero con un ritmo diferente. 2 golpes rápidos y una pausa. Sonaba casi como el latido de un corazón. Entonces llegó la voz. Habló con firmeza a través de los 4 altavoces. El zumbido y el tamborileo continuaban bajo ella. «Vienen a matarte», dijo claramente. «Están en camino ahora mismo, en este mismo momento». Dirigí una mirada nerviosa a mi compañera de trabajo, pero ella me miró con la misma cara de confusión y me dijo: «¿Qué mierda?». El cliente al que estaba cobrando tenía una mirada diferente. Parecía violento, por decirlo de un modo sencillo. Apretaba el mostrador y rechinaba los dientes con una mirada salvaje mientras observaba nervioso a los otros clientes que tenía detrás. «Sabes que estás en peligro», insistió la voz. «Te van a atrapar y te van a matar. ¿Lo entiendes, verdad?». Los demás clientes empezaron a inquietarse. Un hombre chocó accidentalmente con otro y estuvieron a punto de pelearse, pero se detuvieron cuando la voz volvió con un nuevo mensaje. «Acaban de entrar», exclamó la voz. «Ahora están a tu alrededor. Sientes cómo te evalúan. Te miran porque quieren saber a qué sabe tu piel». «¡Atrás! ¡No me matarás!», gritó una mujer, empujando a un hombre mientras corría hacia la puerta. Tiró de ella sin parar, gritando algo sobre que todos estábamos encerrados. Una de las últimas cosas que recuerdo de aquel día es que volví a mirar a mi compañero de trabajo, ya no por confusión, sino con el temor más genuino de que, no lo sé, de que me iba a matar. «Parecen personas», continuó la voz. «Actúan como personas, y ahora te han encerrado con ellos. Solo hay una salida». Casi contra mi voluntad sentí que me hervía la sangre. Mi visión empezó a oscurecerse mientras sentía una oleada de ira apoderarse de mí. «Mátalos a todos para salvarte». Lo último que recuerdo es que salté por encima del mostrador y caí sobre uno de los clientes mientras ambos gritábamos de rabia. Cuando volví en mí, estaba tendido sobre un montón de ladrillos. La fachada frontal de la tienda había sido completamente destrozada y un cuerpo inerte colgaba a medio camino de la ventana de cristal rota. Pronto me di cuenta de que estaba completamente rodeado de cadáveres. Por lo que podía ver, todos habían muerto por heridas de ataque. El hombre que estaba a mi lado, el hombre al que recordaba haber atacado antes de desmayarme, le habían arrancado la garganta y su camisa blanca estaba empapada de su propia sangre. Miré mis manos, también empapadas de sangre, y la conexión casi me hizo vomitar. «De acuerdo», dijo una voz desde el exterior de la tienda. «El experimento de psicosis número 003 parece haber sido un éxito». Un hombre entró en el edificio, pasando cuidadosamente por encima de un cadáver tendido en la puerta abierta. Vestía un traje táctico negro y una máscara blanca para materiales peligrosos, y llevaba un cuaderno en el que garabateaba continuamente. «Los sujetos recurrieron a la fuerza cuerpo a cuerpo», comentó. «Todos los sujetos fallé». Se detuvo y se volvió para mirarme. No podía verle la cara a través de la máscara, pero su expresión corporal denotaba incredulidad. «Borra eso», se dijo mientras tachaba algo en su cuaderno. «El sujeto de la prueba número 009 está vivo, con heridas mínimas». Se acercó a donde yo estaba tumbado, se agachó y me puso el cuaderno delante. «Firme aquí, por favor», dijo despreocupadamente.
forzando un bolígrafo en mi mano y guiándolo a lo largo del papel. Estaba mal escrita y la verdad no era mi firma, pero el hombre parecía satisfecho. Gracias. Ahora vamos a limpiarte. Me ayudó a ponerme de pie, me guió hasta la puerta y pasamos junto a los cadáveres que yacían por toda la tienda. Había otros hombres vestidos como él esperándome. Mientras me metían en la parte trasera de una camioneta negra, me di cuenta de que todos llevaban una insignia remendada en el hombro izquierdo de sus uniformes. NGT. Como dije, todo esto pasó la semana pasada. Pensé que los tipos de la camioneta iban a secuestrarme o extraditarme a algún laboratorio secreto o algo así, pero simplemente me llevaron de vuelta a mi edificio de apartamentos. No estoy seguro de cómo sabían dónde vivía, pero actuaron como si nada hubiera pasado. De alguna manera, imagino que es así como querían que pareciera. He tenido toda una semana entera para recordar aquel día y las grandes preguntas siguen flotando en mi cabeza. ¿Qué pasó durante el tiempo que perdí el conocimiento? Oh, mierda. ¿Sabía Gabriel que esto pasaría con los altavoces? El hombre que me encontró dijo experimento de psicosis número 003. ¿Ha habido otros? ¿Habrá más? La única pregunta que tengo más o menos resuelta es la de ¿qué me hizo firmar el hombre? Estoy casi seguro de que fue algún tipo de acuerdo de no divulgación para mantenerme callado sobre todo esto. No me importa si lo estoy rompiendo, ya es demasiado tarde. Necesito contarle a alguien, a quien sea, lo que pasó. Como ya he dicho, no espero que esta grabación gane tracción. En todo caso, es probable que New Gen ya lo haya visto. Y creo que ya están en marcha. Si no hay nada más, por favor, háganme caso. No confíen en New Gen Tech. No soliciten ninguna oferta de ellos. No hagan ningún trato de ellos. Simplemente no. Es demasiado tarde para mí, pero no tiene por qué serlo para ti. Cuando escuchen esto, y sé que lo harán, no hay forma de saber lo que me va a pasar, pero sé que vale la pena intentarlo. Para hacer que llegara este mensaje, y sé otra cosa con certeza. Vendrán a matarme.